Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, miembro del movimiento misionero Juan 23. Bueno, una cordial invitación a todos los miembros del movimiento Juan 23 que viven en Estados Unidos para que nos unamos en oración este sábado a 10 de octubre por la noche. Vamos a pedir al Señor misericordia y perdón. Bueno, el tema de esta noche que les traigo es un tema bastante corto, pero es acerca de la iglesia y la salvación. ¿Qué tan importante es la iglesia como un medio de salvación? Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros sobre nuestra fe. Y esto es lo que realmente nosotros creemos como católico. Entonces, explicar que en la Iglesia Católica está la plenitud, la acción de Dios en favor de los hombres, resulta hasta difícil, o sea, muy difícil. Y también crea a veces dudas o incluso reacciones contrarias en algunas personas, principalmente cuando no son pues creyentes de nuestra fe. Es difícil porque algunos tienen miedo a parecer excluyentes o totalitarios, fanáticos, si dicen que en la iglesia está la salvación en su plenitud. Como todos sabemos, la plenitud de Jesucristo es la iglesia. Es difícil porque otros rechazan cualquier organización en el mundo de la espiritualidad y de la fe, como si las creencias sobre Dios y sobre la salvación fuesen algo subjetivo, o sea, algo propio, algo pensar, algo en lo que yo crea o lo que yo diga, eso, o sea, no lo toman objetivamente, sino subjetivo y según convicciones que pueden variar y mucho entre las personas o también en algunos grupos. Es difícil porque otros no creen que haya necesidad de ninguna salvación o niegan la existencia del mismo Dios, como el caso de los ateos, por ejemplo, o aceptan a Dios, pero también rechazan a Jesucristo. Otros rechazan a Jesucristo, otros aceptan a Jesucristo, pero rechazan a la iglesia como cuerpo de Cristo. Es difícil porque otros no creen que haya necesidad de ninguna salvación. Entonces, como ya dije, y esto es difícil porque también hay quienes tienen una actitud de rechazo hacia quienes afirman algo como seguro y como válido para otros, pues piensan que la pretensión de poseer la verdad es fuente de intolerancia que puede generar violencia, ante todo, pues por algunas personas fanáticas. Esto ante todo. Pero las dificultades pueden superarse si eliminamos los malentendidos y si tomamos, por ejemplo, una actitud empática llena de afecto hacia quien habla y hacia quien escucha. O sea, en un diálogo, por ejemplo, el primer malentendido es pensar que enseñar el evangelio es en toda su belleza y en toda su exigencia implica actitudes negativas e intolerantes, cuando en realidad uno de los núcleos centrales del mensaje de Cristo es el ofrecimiento de la salvación a todos, o sea, sin excluir a nadie. Por eso es de que nosotros creemos que la salvación puede ser para todos y que Cristo murió por todos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama, o sea, ricos, pobres, judíos, griegos, hombres, mujeres, esclavos y también libres. Todos estamos heridos por el pecado y todos estamos necesitados de sentir la mano cerca y amiga de nuestro Señor Jesucristo, Salvador de toda la humanidad. Porque como todos sabemos, Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo murió por toda la humanidad, no solo por unos pocos, como afirman algún grupo o alguna secta por ahí, que Cristo vino y salvó a algunos pocos que ya estaban incluso predestinados para esa salvación. Es algo que es erróneo. Entonces, el evangelio no es algo excluyente, sino amable y sinceramente es incluyente. ¿Por qué? Porque nos invita
a la salvación a todos. O sea, esto es lo lindo de la iglesia porque proclama por 2000 años la salvación para todos. 2000 años de proclamar a Cristo como el único Salvador. El segundo malentendido radica en ver la fe como que si se tratase de algo para implementar, individual, ajeno a cualquier tipo de estructuras y organizaciones. En realidad, la fe es un creo y al mismo tiempo creemos que une a la persona con el grupo, con el nosotros, así lo explica el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, la fe es un acto personal. Nosotros por lo tenemos nuestro creo de fe en el que proclamamos todos los católicos y en el que creen todos los cristianos. El que no cree en el credo, pues lógicamente no es cristiano. Por eso nosotros con orgullo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, y ahí estamos creyendo que creemos en Dios. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde ahí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida al mundo futuro. Amén. Esta es una profesión de fe que nosotros creemos los católicos y esto es lo que creen los verdaderos cristianos. O sea, la fe entonces es un acto personal, es la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios, que se revela. O sea, por eso vemos una revelación divina que se manifiesta tanto en la tradición apostólica de la iglesia y también pues como vemos la Santa Escritura. O sea, en este caso pues en la Biblia. Por eso tenemos dos fuentes de revelación divina: la tradición apostólica de donde nace la Biblia, y tenemos pues la Sagrada Escritura o la Biblia como un libro sagrado de la Iglesia Católica, un libro que es palabra de Dios. Esto nosotros lo creemos como católicos porque la Iglesia lo dice. La Biblia es un dogma de fe que se cree como que es palabra de Dios. O sea, creemos que la Biblia es palabra de Dios porque es un dogma de nuestra Santa Madre Iglesia. Pero la fe no es un acto aislado, o sea, un acto realmente separado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, sino la ha dado Dios. Dios nos ha dado la fe. Así que, como nadie se ha dado la vida a sí mismo, porque nos la ha dado Dios. Dios es el autor de la vida. El creyente ha recibido la fe de otro. Debe transmitirla a otro, y nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe, pues cada día. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros y por mi fe. Yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Y esto, por ejemplo, a mis abuelos nos inculcaron la fe, le inculcaron la fe a mis padres a mí y yo a mis hijos. Esto es como realmente nos lo explica el Catecismo de la Iglesia en el numeral 166. Desde el momento que nosotros creemos en la ayuda que unos recibimos de otros, cuando acogemos la acción de Dios en los corazones, podemos sentirnos unidos no solo en una fórmula o estructura, sino sobre todo en la adhesión a una persona viva, que es pues una persona divina, y estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. En la acogida de sus ministros, por ejemplo, el Papa como sucesor de Pedro, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, en la vida de los sacramentos, desde el bautismo, la confirmación, hasta el más importante de todos los sacramentos, que es la Eucaristía. Jesucristo presente, vivo en cuerpo, alma y divinidad.
sin olvidar los demás sacramentos que también son importantes para obtener la gracia santificante. De esto no nos debemos olvidar todos los católicos. El hermoso encuentro de amor que se produce en la confesión, que es la penitencia, y en la unción de los enfermos, las riquezas del matrimonio, bendecido por Dios, la relación íntima con la que Dios se compromete con sus obispos, sacerdotes y diáconos a través también del orden. Y esto debemos de saber que en lo que es el orden sacerdotal, un ministro consagrado también se casa pues con Jesucristo, se casa con la iglesia también es la esposa del sacerdote, y también como el sumo sacerdote que es Jesucristo, también pues es el esposo de la iglesia, como nos dice San Pablo en una comparación más que clara en lo que es Efesios capítulo 5 versículos 23 al 25. El tercer malentendido que a veces se da y surge cuando la iglesia es vista simplemente como una organización humana, y esto pasa ahora con los grupos heréticos, con los grupos protestantes, que creen que pues la iglesia no es visible porque es una simple estructura humana. Entonces que la iglesia es invisible. Pero entonces la iglesia que caminó 40 años en el desierto era una iglesia fantasma, porque caminaron por el desierto por 40 años dirigidos por Moisés. Era una iglesia visible, totalmente visible, como la iglesia de hoy en día. Por eso el apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 14, dice: si alguno de ustedes se encuentra enfermo, llame al presbítero de la iglesia. Pero si la iglesia es invisible, ¿a qué presbítero voy a llamar? ¿A fantasmas? No, lógicamente que no. Voy a llamar a sacerdotes con aceites ungidos, con aceites consagrados, que van a aplicar al enfermo. Entonces, hecha por hombres, dice. Así dicen ahora algunos, hechas por hombres. Y sí, hay muchas denominaciones que son hechas por hombres. Unos mejores, otros peores, y según ideas que viven ellos mismos. O sea, solo mismo ellos entienden, y unos que crean sus propias doctrinas. Pero eso no es de Dios. Lógicamente, la iglesia que es una y que es santa, que es católica y que es apostólica, es instituida por el mismo Jesucristo. Entonces, mucho o poco, desde las variaciones casi imprevisibles de los gustos y las épocas, todos pueden escoger un poquito y una iglesia a su medida. Eso es lo que ahora muchos buscan. Oh, porque como allá yo me puedo divorciar y me puedo volver a casar. Allá me lo permiten y yo me voy para allá. Sí, entonces yo me voy para allá porque voy a buscar una iglesia a mi medida. En realidad la iglesia nunca se ha considerado a sí misma, ni puede hacerlo, como una elaboración humana, sino como una realidad que surge del corazón mismo de Dios, desde Cristo en el Espíritu Santo. Es una fundación divina, o sea, de origen divino. Porque cuando nosotros vemos una congregación que Cristo llama, usted lo ve en Marcos 3:13, dice: y subió al monte y amó a los que él quiso. Entonces la voluntad de Cristo fue llamar a 12 hombres con las que conforma pues su ministerio apostólico. Aquí Jesucristo funda una iglesia con 12 hombres. Esos son los apóstoles. Y hoy tenemos realmente legítimos sucesores apostólicos, que son los obispos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, si lo anterior no fuese verdad, la iglesia perdería su núcleo más profundo y no merecería ningún interés relevante. Pero si es verdad que Cristo fundó la iglesia, que está vivo en ella y que invita a todos los hombres y mujeres a acoger su amor, entonces la iglesia adquiere un valor incalculable y nos demuestra que es una organización con origen divina. Y esto es lo que la iglesia hace todos los días, no solo los domingos, todos los días nos invita
a la liturgia, que tenemos una liturgia muy hermosa, y ante todo a vivir el sacrificio incruento de Jesucristo en la cruz, que es un sacrificio real, el único sacrificio que realmente dio salvación a toda la humanidad. Entonces vale la pena recordar aquí que desde la ayuda de una catequesis del Papa Benedicto XVI, que hoy es pues nuestro pues Papa benemérito, lo que enseñaba San Cipriano en el siglo II sobre la iglesia. Estamos hablando del siglo II. Estamos hablando de los padres apostólicos de la iglesia. Por ejemplo, podemos mencionar también nosotros a San Ignacio de Antioquía, que nos decía obediencia al obispo y que la comunión o la Eucaristía no la podía realizar nadie más que el obispo o alguien autorizado únicamente por el obispo. Entonces, ya San Ignacio de Antioquía consideraba la Eucaristía como algo sagrado, algo santo, a Cristo presente en cuerpo, alma y divinidad. Pero volviendo al tema de San Cipriano, como ya les decía, en el siglo II, el siglo III exactamente, pues nos decía acerca de la iglesia. Distingue entre la iglesia visible, y les sigo hablando de una iglesia visible, con una cabeza jerárquica que es el Papa, el obispo de Roma, con una iglesia visible jerárquica. O sea, no estamos hablando de anarquía, estamos hablando de jerarquía, de jerárquica con autoridad, e iglesia invisible. Tenemos que, pues, realmente discernir y ver que realmente no existe una iglesia invisible. No existe una iglesia invisible, existe una iglesia visible con jerarquía, mística, pero que afirma con fuerza que la iglesia es una sola, fundada sobre Pedro, sobre el apóstol Pedro. Este Pedro es cabeza de la iglesia. Y ahora vemos a un sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma, en este caso el Papa Francisco, y todo lo vemos, es visible. Entonces, no se cansa de repetir que quien abandona la cátedra de Pedro, sobre la que está fundada la iglesia, se engaña si cree que se mantiene en la iglesia, o sea, está fuera de la iglesia. La unidad de la iglesia católica. Y San Cipriano sabe bien y lo formuló con palabras fuertes. Miren lo que él dijo, se los voy a leer, que fuera de la iglesia no hay salvación. La carta de San Cipriano, es la carta 4.4 y la 73.21. Y que no puede tener a Dios, decía también, no puede tener a Dios como padre quien no tiene a la iglesia como madre. Entonces, aquí nos habla de la unidad de la iglesia. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque igualmente el apóstol San Pablo nos habla en Efesios 4 y 5, específicamente el versículo 5, Efesios 4, 5, un solo Señor, solo Dios, una sola fe en todo el mundo. En esa fe tenemos que creer todos, una sola fe y un solo bautismo. No hay dos bautismos, no hay tres bautismos, no hay cuatro bautismos, no hay rebautismos. Los rebautismos son doctrinas de hombres que nacen con anabaptistas. Ellos son los que ponen el rebautizo, pero no, la Biblia nos habla de un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, o sea, una sola iglesia. Esto es lo que nos dice. Entonces, la lista de textos podría ser innumerable, o sea, podría ser mayor. Lo importante es abrir los corazones a esta profunda verdad, porque también hay una sola verdad. No hay 70,000 verdades, no hay 70,000 Espíritus Santos, no hay 70 cabezas, Cristo es cabeza de la iglesia, pero como hay 70,000 denominaciones, pues, y todas ellas dicen que son una iglesia, Cristo, no hay 70,000 cabezas de Cristo, tampoco hay 70,000 cuerpos, porque Colosenses 1:18 nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces no pueden haber 70,000 cuerpos, no pueden haber 70,000 cabezas,
no pueden haber 70,000 verdades, no pueden haber 70,000 Espíritus Santos. Hay un solo Espíritu Santo, hay una sola verdad, hay un solo Jesucristo que es cabeza de la iglesia y hay una sola iglesia que es el cuerpo místico de Jesucristo. Primera de Corintios 12, 12 y 13. Usted ahí lo puede leer. Entonces, vamos a ver algo más, que Dios nos ama a los hombres. Dios está vivo, Dios no se cansa de amarnos y nos invita a la conversión, a entrar en su casa, a participar de su vida, a participar, a formar parte de su cuerpo, que es la iglesia. Ese es el mensaje que la iglesia, por fidelidad a Cristo, no deja de repetir a los hombres de todos los pueblos, de todas las culturas, de todas las razas, de todos los tiempos. Su voz es como un grito que arranca del corazón de Dios y que repite una y otra vez la palabra del Maestro. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertidos y creed en la buena nueva, como nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1 y versículo 15. Esta es la verdad de la iglesia. Y vamos a terminar leyéndole un poquito el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 552, para que veamos que sí hay una iglesia visible con jerarquía. Pero nos dice el numeral 552, en el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única gracias a una revelación del Padre. Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Entonces, también habemos las piedras vivas, como nos dice Primera de Pedro 2:4. Y esos somos nosotros, como también nos dice Primera de Pedro 2:9, que todos somos sacerdotes, o sea, sacerdotes reales. Formamos el sacerdocio común de los fieles, que somos todos los bautizados en la iglesia para edificar ese edificio en la cual pues Cristo es la piedra angular de esa edificación. Ahora también los voy a llevar, dice, voy a terminar con el 552, y asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre todo poder de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Esto es bien importante porque esto lo encontramos nosotros en el Evangelio de San Lucas capítulo 22 versículo 32, cuando Jesucristo ora únicamente por Pedro y le había advertido o le advierte que todo el grupo va a ser tocado por Satanás. Él había pedido permiso, el diablo había pedido permiso para tocar al grupo y que los iba a zarandear como el trigo, pero Cristo le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti. O sea, por Pedro únicamente. Ante todo el colegio apostólico, Jesucristo iba a orar únicamente por Pedro. Y aquí vemos una primacía, una exclusividad, una preferencia sobre la cabeza de la iglesia, que es Pedro. O sea, la cabeza visible de la iglesia, una iglesia con jerarquía, insisto de nuevo, no una iglesia que es con anarquía, sino una iglesia jerárquica, con autoridad. Y esto lo confirma también el numeral 882 del Catecismo de la Iglesia, que lo vamos a leer también. Aquí estamos viendo el Catecismo de la Iglesia Católica y nos dice el numeral 882. Bueno, desde el 881, vamos a leer el 881, dice: el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. O sea, aquí nos está hablando de una jerarquía, todos sometidos
al pastor universal de la iglesia, puesto por el mismo Jesucristo. Y el numeral 882 nos dice: el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible, oiga bien, y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con eterna libertad. Ahora bien, y para terminar, esa autoridad dada a Pedro es por Jesucristo como pastor universal de la iglesia. Y esto usted lo encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículos 15 al 17. Después de la resurrección, Jesucristo le dice a Pedro 3 veces, o le sugiere a Pedro, o le pide a Pedro 3 veces ser el pastor universal de la iglesia. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Pues son los obispos, son los presbíteros, son los diáconos. Por segunda vez Jesucristo le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice: apacienta mis ovejas. ¿Quiénes somos las ovejas? Pues somos los laicos. Por tercera vez le pide Jesucristo a Pedro. Le dice: Pedro, ¿me amas más que esto? Se entristeció Simón Pedro en ver que por tercera vez le decía que si lo amaba. Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesucristo le dice: apacienta mis ovejas. Entonces, aquí Jesucristo nombra a Pedro pastor universal del rebaño, pastor universal de toda la iglesia. Así que tenemos un solo pastor. Y como nos dice Juan 10:16, habrá un solo pastor con un solo rebaño, o un solo rebaño con un solo pastor. Un pastor universal que es el Papa de la iglesia, legítimo sucesor del apóstol San Pedro. Y nosotros, sus laicos, somos las ovejas de Jesucristo, pastoreadas por el pastor de la iglesia, puesto por el mismo Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos y que tengan una feliz noche. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.